tardes a todas y a todos. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por vuestra asistencia. Gracias por vuestra asistencia, espero que ahora sea mejor. Y en primer lugar, daros las gracias por vuestra puntualidad. Hemos cambiado el horario y habéis sido muy puntuales. Entonces, en ese hecho hay que reparar. Dos cosas previas antes de empezar propiamente este debate. Una, un compañero que está preparando un acto y va a dirigir unas palabras para decir dónde se convoca, pero ahora no le veo. Ahí mismo. Buenas tardes a todos. ¿Me oyen? Sí. Estamos preparando un acto para el día 1 de diciembre en el local traficante de Ateneo La Maliciosa, que queda en la calle Peñuelas. Estamos preparando, gracias, buenas tardes. Estamos preparando un acto que consiste en difundir la obra de Alfonso del Val. La obra también hicimos unas largas entrevistas, y entonces tenemos toda una recopilación documental y relacionada con los hitos del movimiento ecologista español. Entonces, eso va a ser el día 1 de diciembre, como dije, en la sala del Ateneo de La Maliciosa, en la calle de Peñuelas número 12, día 1 de diciembre a las 7 de la tarde, a la misma hora. La idea es dar a conocer. Hemos logrado sistematizar, recopilar muchísima información de la obra de Alfonso, y hemos logrado también, como digo, relacionarlo con el movimiento ecologista español. Entonces vamos a presentarlo el día 1 de diciembre y quería invitarlos muy cordialmente, porque vamos a presentar, eso está todo en web, todo en formato web y se puede descargar además. Entonces vamos a presentarlo todo ese día, vamos a hacer la presentación pública ese día. ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Antes de empezar, quisiera tener siquiera un recuerdo, me parece un hecho obligado, para con las mujeres iraníes que están protagonizando una lucha singular que no ha habido en 40 años contra un Estado teocrático que las oprime y contra una cultura patriarcal. Nuestra admiración desde el Club de Debates Urbanos y nuestra solidaridad con su lucha. Y dicho lo cual, vamos a empezar. Bajo el título Traficando con bienes comunes y patrimonio industrial, desde el Club de Debates Urbanos queremos abrir una reflexión crítica, colectiva, sobre la intensa ofensiva extractiva en la ciudad de Madrid, en forma de apropiación privada de rentas, sobre todo de bienes comunes, que es un modo de producir ciudad destruyéndola, determinando un orden económico y social. Lo que hoy os proponemos es un trayecto desde el desmenuzamiento del viejo método Humpty Dumpty. Importante es saber quién manda. Los que deciden a medida de sus beneficios y contra el interés general de la ciudadanía. Hasta ir desembocando en aquel enunciado de Augusto Comte: saber para prever, prever para poder ejercer el contrapoder de los ciudadanos. Valga este intento para desvelar los mecanismos del engranaje de expropiación del patrimonio urbano, que es un bien común de interés general, porque con la depredación sistemática pierde la ciudad, pierden los ciudadanos y ganan las corporaciones, los fondos de inversión y los beneficios. En los debates internos de la Junta Directiva del Club hemos dado en llamar a estos procesos desamortizaciones graneadas. Del patrimonio industrial, en primer lugar, espacios centrales de la industria que son un legado histórico de los últimos siglos y memoria de la actividad productiva que transformó Madrid y creó una dinámica de hacer ciudad. Se trata en este caso de edificios e instalaciones con valor histórico-cultural, memoria de la evolución de la economía productiva en la ciudad, de distribución de oportunidades y de la cultura del trabajo. Y no nos guía tanto la nostalgia del pasado como la convicción de tener que proteger y defender su valor, ese mismo que se convierte en botín del diferencial de rentas que supone su reuso inmobiliario y que es el objetivo adherido a este tipo de operaciones especulativas. 2. Así, edificios emblemáticos que componen el imaginario colectivo y hacen tejer el territorio urbano se incorporan a la mercancía urbana con recalificaciones de uso e importantes incrementos de volumen. Y esas modificaciones y recalificaciones duplican el proceso selectivo, la réplica de la primera desamortización, ya que acaban siendo plusvalías en forma de viviendas o de urbanismo, si
simulaciones de ciudades, fragmentos monotemáticos que no pasan de ser espacios de negocio o trampantojos de modernización. 3. Los territorios se reparten caprichosos por la ciudad, decidiendo su destino, edificando uso, acotando espacio segmental. Las cocheras de 4 caminos. El taller de precisión del cuartel de artillería, el parque móvil o, como fue en su día, hace ya años, y con sus particularidades, la nave Boetich. Todos ellos, ya públicos, ya privados, son destruidos o desvirtuados, ajenos a los propios entornos donde se localizan, provocando procesos de expulsión y sin permitir alternativa ciudadana alguna a usos productivos socialmente. Factores de redistribución de oportunidades, de integración, según señalan las demandas y necesidades, mientras las administraciones actúan como colaboradores necesarios del expolio. 4. Y el otro elemento a poner hoy sobre el tablero del debate es, junto a la denuncia, la decisión de afrontar cómo impedir esa desamortización. ¿Qué usos dar a esas piezas del común para que sirvan a los tejidos urbanos de proximidad, en general a la ciudad? ¿Qué papel debe jugar la ciudadanía desde su inicio en estas transformaciones? Intervenciones difusas, dispersas, ya en el centro, ya en la periferia, que dispersan y, por tanto, debilitan nuestra capacidad de respuesta. Frente al intensivismo especulador, la comprensión articulada, la estrategia de los ciudadanos, de las entidades cívicas. Dicho lo cual, empezamos a tomar la palabra. Para ello, contamos en la mesa con la presencia de, a mi derecha, Amparo Berlinches, en nombre de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio. En el extremo, intervendrá en segundo lugar Javier Lau, que es miembro de la Junta Directiva del Club de Debates Urbanos. En tercer lugar, jugará Vicente Pérez, de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Asimismo, contamos con una fila cero, donde irán interviniendo Ángel González, de la Asociación La Unión de Fuencarral, Miguel Rodríguez, del Parque Móvil Ministerio, y también tenía aquí a una persona del Foro Ciudadano Fuencarral Pato. En todo caso, una vez que hayáis hablado los de la fila cero, empezamos a hablar y lo importante es sacar el mejor provecho de este debate. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra Amparo Berlinches. Hola, buenas tardes a todos. Quizá lo que yo vaya a explicar ya está en la cabeza de todos, pero bueno, lo he preparado pues para tener más conocimiento de todo lo que ha acontecido en Clesa, a lo que yo me voy a centrar. Antes de nada quisiera dar las gracias al Club de Debates por invitar a Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, y también un recuerdo muy vivo para Teresa Arenillas, compañera y amiga, que me extraña no ver por aquí. Mi cariño para todos vosotros que lleváis esta asociación también desde hace tantos años. Comienzo. Bueno, este edificio lo conocéis todos. Una breve reseña a lo que ha desaparecido ya, que es esta zona, que era la zona de carga de la leche, era la zona de embotellado, y otra zona que ha desaparecido, luego os lo mostraré, es esta zona que era zona de refrigeración. Ahora mismo el edificio, como veremos, está cortado por ahí. No tengo yo que insistir en las bondades de este edificio, de este conjunto. Es una central lechera emblemática, de las 6 que le encargaron a De la Sota, la única que se construyó. Estaba terminada en el año 62, estaba proyectada en el año 59. Estas fotos, que son muy bonitas, pues, están en publicaciones de la Fundación Alejandro de la Sota. Esta foto de la estructura, esta foto que está la central en construcción, da idea de la capacidad volumétrica, espacial, arquitectónica que tiene este edificio fantástico. ¿Qué protección tiene este edificio? En el Plan General del 97, la localización es esta, no tenía protección ninguna. Este es el poblado de Fuencarral. Sí que está en la reseña de Docomomo Industrial con una ficha específica, y esta es la ficha correspondiente a la Guía de Arquitectura de Madrid del Colegio,
que en determinado momento, cuando estaba Arteaga de decano, que fue en el año 2017, se quedó en que cualquier edificio que estuviera en la guía tendría que tener su cautela a la hora de visar un proyecto. En el año 2014 se empieza a temer por el edificio. Aparecen muchas noticias de prensa y Metrobacesa, que es la dueña de todo el solar y el edificio, solicita la demolición para hacer su promoción. En aquel momento, pues el colegio estuvo sensible, pues se organizaron mesas redondas y se solicitó la declaración como bien de interés cultural a la Dirección General de Patrimonio, que como siempre en estos casos dice que bueno, pues que se incluyera en el catálogo porque esto no era un bien de interés cultural. Curiosamente, cuando la ley vigente dice que hay que poner más atención, más foco en el patrimonio industrial y en el patrimonio inmaterial. En aquella ocasión, UPyD presentó una proposición no de ley proponiendo el bien de interés cultural y en 2015 se hizo por el Colegio de Arquitectos un primer concurso de ideas al que se presentaron como 80 candidatos a ganarlo. Hubo resultados bastante buenos, pero era un concurso que no era un concurso para ser construido, era simplemente un concurso de ideas y bueno, tuvo sus conclusiones en cuanto a sus premios, pero sin ningún resultado físico relevante. En el 2015 se hace la modificación de planeamiento y se pasa de 97, que no tenía protección ninguna, a una protección parcial que es casi igual. Bueno, aunque dice lo que en este texto os refiero, que protege aquellos elementos del edificio que lo caracterizan y sirven de referencia para comprender su época, estilo y función. No es poca cosa, pero vamos, no dice tampoco nada de espacios interiores ni nada de esto. Cuando veis que, bueno, eso todos lo sabéis, que hay cantidad de otras protecciones que le hubieran ido mejor. Nosotros siempre hemos propugnado desde Madrid Ciudadanía y Patrimonio que la protección tendría que ser por lo menos integral. De la Clesa es un edificio, es un conjunto edificado que merece esta calificación a nuestro juicio. En 2019, Carmena, en su legislatura, dijo que sería el Matadero del Norte. Ojalá lo hubiera sido, tuvo mucho reflejo en la prensa. Y aquí tenemos esta modificación de planeamiento en la que ya se le da a Metrobacesa. Como sabéis, aquí hubo un convenio que creo que todavía no está suscrito, en el que Metrobacesa, que era dueña de toda la parcela, cedía al ayuntamiento el edificio, eso sí, con este recorte, y en esta parte aquí grafiada ellos podían construir la edificabilidad de la parcela completa. Cuando cambia el gobierno municipal se hace un concurso que se llama Reinventing Cities, que bueno, pues el Ayuntamiento de Madrid se apunta a este concurso que se celebraba en varias ciudades europeas, y entonces su criterio o su eslogan era recuperar el lugar y adaptarlo a las exigencias medioambientales para albergar usos culturales. Su ganador fue la solución denominada Valverde, que patrocinaba Metrobacesa. O sea, Metrobacesa, bueno, eso lo hablaremos, no solamente quería esto, sino que también quería esto. Bueno, Más Madrid solicita la anulación del concurso y se reiteran las peticiones de bien de interés cultural. Aquí se puede ver la parte demolida y aquí se puede ver ya el terreno expedito para edificar pues las apetencias, los derechos de Metrobacesa.
Se reiteran en aquella ocasión, en el 2019 de nuevo, las peticiones de bien de interés cultural. El ayuntamiento negocia, que yo sepa, puede que no lo sepa y esté ya convenido esa cesión. Esta empresa holandesa iba a promover un centro de investigación, eso sí, de gestión privada. En junio de este mismo año, viendo que peligraba hasta lo que queda de la central, que la verdad es casi todo, se crea la plataforma Liebre por Gato y se reitera de nuevo la protección de Vic. Esto de Liebre por Gato, bueno, la verdad que yo que tuve la suerte de dar clase con Alejandro de la Sota, él siempre decía, eso de gato por liebre hay que revertirlo. Si un cliente te pide una cosa, hay que darle liebre por gato y mejorar todas las apetencias de cualquier cliente y darle lo más que uno pueda dar. Esto es lo que nos prometen. Esta ordenación, aquí se abre esta calle, justamente pues rozando los restos del edificio, y estas cosas, bueno, que no soy quien para juzgar porque todos tenéis ojos. Y esto es la recreación del proyecto Valverde. Tampoco es cuestión de juzgar el trabajo de un compañero que yo creo que bueno, por su experiencia y profesionalidad podría dar mucho de sí, pero aquí se ven cosas que no son coherentes para nada con nuestro edificio. Cuando se ve el resultado de este concurso, que como todos sabéis, y aquí hay algún miembro de ese tribunal, pues sí que hubo por parte de los arquitectos que formaban parte del jurado muchas reticencias, porque precisamente según el criterio de la Fundación Alejandro de la Sota, que también formaba parte del jurado, esta solución no era acorde con las características del edificio, con su formulación arquitectónica, con su espacio existente y con todo lo sugerente que pudiera haber sido los restos que quedan de la fábrica. Hubo apoyos expresos de la Fundación Arquitectura Contemporánea, de Docomomo una vez más. Fue muy activo en esto el director de la Escuela de Toledo, Juan Mera, y en su revista y en su escrito, que yo creo que tuvo mucha difusión, pues se expresaba de esta manera. Y también Madrid Ciudadanía y Patrimonio respaldó esa crítica con la nuestra propia. Esta zona es toda la que se ha demolido. Aquí irá la calle esta que está proyectada en el concurso. Y estas son las demoliciones interiores. La verdad que estos espacios son muy, muy sugerentes y es bueno para saberlos interpretar. He traído algunos ejemplos que bien podían servir de inspiración como reutilización de edificios industriales. La reutilización de un edificio no supone una coartada a la creatividad, nunca debe suponerlo, pero hay ejemplos muy, muy buenos. Este Palais Tokio, que es un museo, hicieron su rehabilitación los arquitectos Lacartón y Basal, que son conocidos por todos, tienen su estudio en Berlín y en París y han hecho muchas obras de este estilo. Aquí se puede apreciar perfectamente cuál es la estructura de este edificio y, sin embargo, sí es capaz como contenedor de habilitar en él y de contener cualquier tipo de cosa, no solamente arte, muchas más cosas. Este es otro ejemplo, la factoría Zollverein, que está en ese, es una antigua acelería. Esta la restauró OMA, el estudio holandés, y está declarada Patrimonio Mundial. Esta rehabilitación, que bueno,
yo la he visto en varias ocasiones, estos espacios exteriores que a mí me sugiere mucho el espacio libre que quedará en Clesa, seguramente alguno de vosotros lo conocéis. No podéis imaginar la vida social que tienen estos espacios. Estos espacios se llenan, incluso en el interior de estas instalaciones tan industriales, hay pues una piscina que funciona perfectamente y está muy bien. Y luego, bueno, pues todos estos espacios. La verdad que en esta factoría se conservan también lo que es todas las instalaciones industriales, maquinaria, un poco lo que se quiso hacer en la... Ay, Dios, ¿cómo se llama? Donde está el Media Lab, en Atocha, perdón, ya terminó. La serrería belga. Bueno, y tampoco hay que ir muy lejos. La de Neomudéjar, seguramente quienes han promovido este concurso pensarán que esto es cutre, pero la verdad que yo cuando lo veo me parece una instalación estupenda. Incluso Matadero está muy bien, es una de las cosas de las que Madrid se puede sentir orgulloso. De la nave World Teacher, pues con tantos usos como se le hacen, pues está muy bien. Lo último a lo que me refiero, hay una pregunta de una diputada de Más Madrid, Alicia Torija, que pregunta en agosto a la Dirección General de Patrimonio si considera que la fábrica Clesa en el término municipal de Madrid cumple con los requisitos para ser declarada bien de interés cultural. Y entonces la Dirección General de Patrimonio, que tiene unos dosieres, que no son uno, que son muchos, que se ha trabajado mucho en esto y que se le han dado para justificar la necesidad de que fuera bien de interés cultural, responde: en este caso no se cuenta con un informe reciente y detallado sobre los valores de dicho inmueble y, por tanto, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no puede pronunciarse sobre si el bien cumple o no los requisitos para su declaración como bien de interés cultural. Esto no merece comentario. Bueno, he puesto 3 cosas finales para ver nuestro pasado y ojalá que no sea nuestro futuro. La demolición de este cuartel Muñoz Grandes es el inicio de la operación Campamento. En el plan del 97 tenía catalogación parcial, en 2006 hay una APR aprobada que pasa a volumétrico y en 2009 se descataloga y se destruye por ruina inminente. A mí que me digan que esto es una ruina inminente. Y bueno, aquí estas cosas que son ya, pues eso, sangrantes. El TPA y las cocheras. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Amparo, por tu exposición, y a continuación tiene la palabra Javier Arau. Ha olvidado que no sé cómo va a funcionar el mercado de frutas y verduras de Legazpi. También era otro elemento a considerar. Bueno, yo, como quiero hacer caso a la presidenta, voy a ser muy rápido. Voy a retomar empezar hablando de Clesa, y voy a retomar el discurso donde lo deja Amparo. He hablado de todos los procesos anteriores, que pasa, bueno, la transmisión a Metro Bacesa, etc. Yo quiero ligar este tema fundamentalmente con el tema de la privatización de estos contenedores, y muchas veces su implicación en operaciones a veces sofisticadas. Sí, Amparo
en enero de 2022 se procedió a la firma de la estructura de decisión de la antigua fábrica Clesa del Ayuntamiento de Madrid. En el mismo acto se procedió a la segregación de las 4 fincas para Metroacesa, con una edificabilidad total de 88.702 metros cuadrados. Se trocea la tarta para que se pueda degustar convenientemente. Dice: se trata de uno de los desarrollos urbanísticos más relevantes de la compañía, por su excelente ubicación en la zona norte de Madrid, excelentes comunicaciones y ejemplo de actuación con regeneración y desarrollo urbano sostenible. Bien. Fíjate la tarta. Como ya lo comentó también, la antigua fábrica será cedida por el Ayuntamiento a la empresa holandesa Thalys Science Partner, que desarrollará un centro dedicado a las ciencias y las culturas de la vida, espacio de investigación sobre ciencias de la salud, coworking, ambiente a la comunidad, centro de creación cultural y sede de congresos. Tras resultar ganadora de la convocatoria del 2021 del concurso Rey 26, promovido por la ECI. Bueno, el programa no puede ser más ambiguo, obviamente, ¿no? Dice: y descomprometido, ¿no?, por los usos de las propiedades públicas. Metroacesa desarrollará a su vez en sus parcelas un campus de usos mixtos: oficina, residencia de estudiantes, library, servicios, en el que ya se está trabajando desde el año pasado. Sí. La promotora ha bautizado como All Innovation Campus el proyecto ubicado junto a la avenida del Cardenal Herrera. Bueno, la obra se dará junto a la antigua fontanería y cuenta fundamentalmente para crear un hub de empresas biotecnológicas y farmacéuticas, aprovechando su cercanía con los hospitales de Ramón y Cajal y La Paz, es decir, reapropiándose o aprovechándose de las sinergias públicas que crean estos grandes centros de salud. Orion Innovation Campus es por tamaño la mayor iniciativa de Metroacesa en terciario, no residencial, ya que ocupa 89.000 metros cuadrados. Contará con 4 edificios. Por un lado, el más llamativo será una torre de oficinas de 25 pisos de altura y 40.000 metros cuadrados de superficie. Además, como anexo de inmobiliaria, ha diseñado un de oficinas de 6.000 metros cuadrados. Un poco en algo, por favor. Si me equivoco en algo, me corregís. Bueno, igualmente está planeada la construcción de un apartahotel que podría estar enfocado a pacientes y familiares de los hospitales de La Paz y Ramón y Cajal, sin duda y muy probablemente sin costo alguno a la pública. Por último, hay que añadir una residencia de estudiantes de 20.100 metros cuadrados. La centenaria promotora anunció hace unos días que ha firmado un acuerdo con la empresa británica Vita para construir la que se llamará Vita Estancia, la primera residencia de ese grupo en Madrid. La residencia universitaria, visible en 14 plantas, contará con 588 estudios, terrazas, piscina, etcétera, etcétera. Bien. Esta alianza no tiene por ser la única FM Metroacesa. La compañía ya desveló a principio de año que se ha apoyado en diversos asesores, como CBRE, para sellar acuerdos con inversores, a los que vender el proyecto como llave en mano, o para asociarse en una joint venture, en nuestro negocio terciario, nuestra estrategia, etcétera, etcétera. Bien.
All Innovation Campus es por tamaño la mayor iniciativa. Ah, bueno, no, esto ya lo... Esto ya lo 4, 5, 6. Bueno. Lo del proyecto ya lo he hablado, el proyecto de intervención en el contenedor industrial, yo he hablado de ello. Es decir, como conclusión, el ayuntamiento lo que hace es privatizar, ceder la gestión, privatizar los equipamientos públicos a instalar supuestamente en la gran nave, el gran contenedor de la salud. No se habla para nada de la reinversión de esos espacios públicos, potencialmente públicos, ¿no?, a asociaciones, a vecinos, en general, a el disfrute público. Me quedan 2 minutos. Bueno, bien. Y realmente existe la otra combinación de la sanidad pública versus sanidad privada, que es todo un discurso de intenciones, ¿no? Habría, por cierto, de hablar, cosa relativamente próxima y cercana, a la quinta torre que está detrás de las cuatro torres del Real Madrid, ¿no? Una torre destinada bueno, es igual, luego si acaso, cuando sigamos con esto, ya lo hablamos porque naturalmente es iniciativa privada y curiosamente de nuevo también ligada, como es al Hospital de la Paz, a un edificio público que está en total remodelación de esto. Bueno, ya sé brevísimo con el tema del parque móvil. En el parque móvil lo que ocurre es similar. Todos conocemos el parque móvil, la crujía que la hace la Bermúdez, la rampa esta tan famosa, tan conocida, de una versión española de posguerra del Lingoto turinense, ¿no? También, cuando digo conocemos, relativamente, porque luego la verdad es que es poco accesible. No sé, la primera crujía destinada a oficinas, etc. La segunda crujía ya destinada a aparcamiento del parque móvil, ¿no? Y unos anexos dedicados antaño a talleres de reparación y de producción para el mantenimiento del parque móvil. Todo esto sin hablar del poblado de San Cristóbal, que se eligió pues para alojar a los... ¿Qué es lo que ocurre? Lo primero es una propiedad del patrimonio del Estado. El Plan General de 1997 pues, lo califica como una PR 0705 destinada a desarrollarse en unos estudios de detalle en obras. ¿Qué plantea esta PR? Voy a ser muy breve. Primero mantiene la protección de la primera crujía y de la rampa. La rampa no se usa nada. El resto no dice nada. ¿Qué va a quedar? Una rampa disuelta, una rampa descontextualizada, una rampa que no se sabe dónde va, no va a llevar a las oficinas, y el resto no se puede mover, pues tampoco. Bien. Luego, permite la demolición de todo el cuerpo de aparcamientos posteriores y, naturalmente, la demolición de las naves de antiguo apoyo al parque móvil, ¿no? De mantenimiento, etcétera, etcétera. Es más, introduce, pues exactamente, define el resto o
artístico residencial y permite en usos lucrativos 27.300 metros cuadrados. Eso lógicamente se hace en el lugar que ha desaparecido el garaje, habiendo varias plantas, y los talleres. Para eso, naturalmente, necesita una accesibilidad, con lo cual el planeamiento dice vías públicas, dice objetivos. Pues, de los objetivos dice que se estudiará, no es vinculante, pero que se estudiará la introducción de un viario interior, naturalmente para dar accesibilidad a esa operación inmobiliaria, ¿no? De nuevo toda una especie de legislate, de privatización, de especulación, de desentendimiento por parte, desde luego, de todas las administraciones y muy particularmente de la Administración Central del Estado. Bien, pues yo con esto ya he terminado. No me he dicho algo de nada, no le decir. O sea, Gracias, Javier. Por último, de los que estamos aquí en la mesa, va a intervenir Vicente Pérez, que es súper conocido desde hace muchos años en representación de la Federación Regional y Asociaciones de Vecinos. Cuando quiera. Vale, gracias. Vecinales. Bien, admitido la matización. Bueno, en primer lugar, gracias al club por invitarnos a este acto, a plantear nuestras opiniones sobre estos temas y también, no sé si con retraso, pero felicitar a la Junta Directiva y a Concha como presidenta de debates. Creo que estará a la altura del trabajo que en su día hizo Teresa, que también, como antes Amparo, fueron buenos. Yo creo, me gustaría empezar destacando 3 carencias que tiene la ciudad. Seguro que tiene muchísimas más, pero para el tema que tratamos hoy, creo que merece la pena destacar 3. Esta ciudad tiene una enorme necesidad de suelo para dotaciones, para equipamiento. En segundo lugar, para vivienda social. Y en tercer lugar, tiene una enorme carencia de suelo cualificado para actividades productivas en los distritos del sur. Equipamiento. Madrid es una ciudad mal dotada, es una ciudad con un fuerte déficit. No resiste la comparación con el resto de capitales de provincias españolas y no resiste la comparación con Getafe, Leganés, Coslada o la mayoría de los municipios del área metropolitana. Algunos datos son significativos. No recuerdo exactamente, en 2019-2020, 8.000 y pico niños, solicitudes de plaza en escuelas infantiles se quedaron sin plaza porque no había. Eso es el equivalente a un mínimo de 80 escuelas infantiles públicas. Hay toda la Comunidad de Madrid, un déficit de 30.000 plazas en formación profesional. Hay unos 7 distritos de Madrid que son auténticas ciudades en el contexto español y unos 7 distritos que no tienen centro de especialidades médicas. Por ejemplo, Icalba, por ejemplo, Chamartín y algunos otros. Pero incluso otros que sí lo tienen, como Latina, Carabanchel o Puente de Vallecas, solo tienen uno,
cuando son distritos que están en cerca de 300.000 habitantes. O Fuencarral, apuntan por aquí. Si hablamos de centros de salud, resulta que buena parte de los nuevos barrios tienen uno o no tienen ninguno. Estoy hablando de Las Tablas, de San Chinarro, de Sánchez de Carabanchel o de Monte Carmelo. Seguimos, por ejemplo, con una carencia notable de hospitales, tanto en la zona este de Madrid como en los distritos más densos, Carabanchel y Latina. Si queréis, hablamos de las residencias de ancianos. Madrid tiene un déficit tremendo, pero ya lo tiene la Comunidad de Madrid. Y no digamos de residencias adecuadas, de tamaño mediano o pequeño, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que lo que pasó en 2020 es un recordatorio suficiente de este tema. O en zonas deportivas. Madrid, por ejemplo, tiene una dotación de 1 metro cuadrado por habitante, cuando pues, el estándar viene siendo 3 metros cuadrados por habitante. Y además de esos fortísimos déficits, resulta que están muy localizados. Evidentemente están muy localizados en la almendra central, en el interior del M30, porque no hay suelo, pero también en los barrios de los años 50 o los años 60, y no digamos en los nuevos barrios. Los barrios periféricos exteriores a la M40. Si hablamos de vivienda social, España tiene cifras ridículas, ínfimas, en comparación con la mayoría de los países nórdicos en dotación de vivienda social. Estamos hablando de un 2 y pico por ciento de viviendas sociales, cuando en otros países, en la media europea, creo que está por encima, cerca de un 13%, un 2 o un 13%, y hay países que superan el 20%. Y además, en el caso de Madrid, este 2%, resulta que el IDIMA y el Ayuntamiento vendieron no hace mucho 5.000 viviendas a los fondos buitres. Afortunadamente, la sentencia del Supremo anuló la venta de viviendas del IDIMA, pero el Ayuntamiento, con Almeida a la cabeza, no quiso recurrir a la venta de viviendas de la AMV, con lo cual pues, sigue en manos del fondo buitre. Y junto a esto, tenemos que la inmensa mayoría de las viviendas sociales en Madrid están en Villaverde, en Usera, en Carabanchel, en Puente de Vallecas y poco más. En el norte no hay, en el centro tampoco. Esta mañana debatía con el director del consejero delegado de la AMV el reparto de viviendas nuevas que están construyendo, de las 2.000 viviendas que tienen en este momento en construcción, o el reparto de las compras que hace la AMV en el mercado. El 90 y tantos % está en los distritos del sur y del este. En cambio, el suelo del norte, de los Pavos del norte, de los Bebas, de Las Tablas, etcétera, etcétera, no se utiliza para vivienda social, se saca al mercado para venta. Y de los polígonos industriales del sur, yo creo que más o menos todos tenéis una idea, pero especialmente el polígono de Villaverde, ¿no? El polígono de Marconi, un polígono destrozado, literalmente destrozado, lleno de basura, de naves en ruina, etcétera, etcétera. Una política progresista, una política de izquierdas en materia de urbanismo, lo que se plantearía es que la prioridad debe ser obtener suelos y cualificar esos suelos. Para intervenir en la ciudad existente, para hacer operaciones de agricultura urbana, para hacer operaciones de puesta en valor de edificios, instalaciones, terrenos de la administración pública.
en lugar de eso, desde los años 80, desde la moción de censura de Álvarez del Manzano, lo que ha venido practicando el Ayuntamiento de Madrid ha sido todo lo contrario. Ha sido una política que se va sumando en las distintas actuaciones, saca su patrón común. Dejamos suelo, dejamos instalaciones, dejamos edificios vacíos, infrautilizados, vacantes, que con el paso del tiempo se van deteriorando, se van precarizando, se van vandalizando. Y entonces estamos ya en el tercer paso, ya la fruta está madura para el tercer paso, que es la privatización. La privatización que no siempre es venta, algunas veces últimamente son sesiones gratuitas o a muy bajo precio, no solo las que se han hecho esta mañana en la firma, salían los periódicos, la firma la Sopipao, sino cosas mucho más importantes que esa, los 200.000 metros cuadrados que se han dado a la Athletic Madrid en la Pineta para que construya no solo su ciudad deportiva, sino también unas instalaciones deportivas que va a alquilar, que va a negociar con ellas. Es, como decía Concha al principio, un auténtico proceso de amortización, de desamortización, pero en el sentido casi más literal del término, es vender suelo para hacer caja, pero suelo que se vende siempre a los mismos, de manera que van acaparando buena parte del suelo disponible de la ciudad. Unas firmas, unas personas, unas entidades que lo que practican es el capitalismo rentista. No es aquel capitalismo que combina los factores productivos y saca un beneficio de la actividad, sino que gana dinero a base de pelotazos urbanísticos, de especulación urbanística. Ese patrón del que hablaba se puede completar cuando nos encontramos casos como Clesa, como TPA, como Caminos, u otros muchos, pues con uno, son elementos disfuncionales, no valen, están vandalizados, están llenos de basura, están llenos de escombros. Los vecinos que se asoman a la ventana, lo que ven en Clesa es edificios que están en ruina, es ratas, es bajos, es miseria. Ese vecino, ese conjunto de vecinos, lo primero que dice es: joder, pues si aquí viene Carles, tira esto y lo construye, y hacen cosas, pues, perfecto. Es una forma de justificar, es una forma de convertir el problema en una reivindicación ciudadana en contra, ¿no? Un aplauso ciudadano a esa operación. Eso se acompañará de que aquí va a venir alguien, invierte estos empleos, actividad económica, con el paro que hay. A eso le añadimos que probablemente esto ya no es una obra valiosa de ese arquitecto, o es que en el caso de Cuatro Caminos tenemos dudas de que esto sea de Antonio Palacios, la autoría no está clara, etc. Pero hay un elemento que yo creo nuevo en los últimos años en este tipo de operaciones, que no se hacían en la época de Álvarez de Manzano, ni siquiera de Gallardón, pero que sí se están haciendo ahora. Y es que todo esto se está vistiendo con un lenguaje ecologista, con un lenguaje medioambientalista. Es rara la operación en la que no se habla de inmigración de uso, de compacidad, de sostenibilidad, de edificios inteligentes, de cubiertas verdes, de fachadas verdes, etcétera, etcétera. Esto está en la documentación. Pues, la última que veis es en la operación de la Ermita del Santo. Todo se justicia. En el caso de la Ermita del Santo, aunque no tenga mucho que ver con lo que hablamos, es que van a unir los tres parques. Por eso hay que tirar el centro comercial, porque así se juntan los tres parques, porque no entiendo cómo se juntan tres parques y construyo 600 viviendas y medio. Pero bueno.
Bueno, yo me queda menos, voy terminando. Yo creo que el conjunto de operaciones da lugar a empezar a hacer una tipología de suelo, de espacio, de instalaciones, que antes o después terminan donde terminan. Hay un paquete que creo que es importante, es el de los cadáveres olímpicos. La caja mágica, el centro acuático, el Madrid Arena, espacios que en este momento están o infrautilizados o sencillamente sin acabar o cerrados, porque es un volumen de suelo impresionante en zonas, en el caso de la caja mágica en Usera, en el caso del centro acuático en San Blas, en zonas que tienen necesidad de equipamiento deportivo. Otro tipo que me parece importante son las privatizaciones encubiertas, de las que casi nunca se habla. Y creo que el ejemplo paradigmático, el ejemplo señero en este momento son las terrazas. Probablemente no hay en Madrid en este momento ningún caso, ningún ejemplo de tanta superficie cedida casi gratuitamente para una explotación privada, con perjuicio de los intereses y de las condiciones de vida de los vecinos que viven en esos entornos. Vale. Y las Españas es otro caso. Por último están todos los pelotazos. Los pelotazos no solo son el parque móvil o la nave inglesa, es que en este momento a eso, por ejemplo, había que sumar la operación que antes decía del Atleti de Madrid en suelo público, pero los dos aparcamientos del Real Madrid en la Castellana y el Padre Damián, que son aparcamientos municipales, pero que el Ayuntamiento le va a dar los derechos de construcción y explotación al Real Madrid, o otras muchas operaciones. Termino con eso. Yo sí haría dos reflexiones. Una, aquí está el Ayuntamiento, no es el único que hace operaciones raras en Madrid, también las hace la Comunidad de Madrid y también las hace la Administración Central. Ahí está la operación Chamartín. Primera reflexión. Y segunda reflexión. Yo creo que los urbanistas, los arquitectos, la gente que se dedica a esto tendríamos que empezar a plantearnos, además de la responsabilidad de la administración, la responsabilidad de los propios profesionales que intervienen aquí. Carlos Rubio será un gran arquitecto, no lo sé porque no soy arquitecto y no soy quien para entrar en eso, pero es él el que ha hecho el proyecto que se carga la nave. Detrás de las cocheras también hay un arquitecto, detrás de Canalejas también hay un arquitecto, tal manera. Creo que aquí habría que plantearse, por ejemplo, qué hace la escuela de arquitectos o qué hace el colegio de arquitectos y algunas otras disciplinas. Gracias. Yo querría hacer hincapié en algo que ha salido y que ha sido fruto de esta mesa. En primer lugar, señalar la inadecuación flagrante entre necesidades y recursos. Cuando hablabas de política social, en la operación Chamartín no ha habido. Están todas al sur, ¿para qué vamos a ver al norte que estamos lejos? Está mejor en el sur concentrados. Es eso se llama segregación. Otra, respecto al polígono de Villaverde, yo como vecina del sur que soy y como militante del sur, decir que del polígono de Villaverde solo se conoce lo que la prensa publica: prostitución y droga. Habría que preguntarse por qué ha vuelto la heroína. Igual es que estamos desesperados, igual es que se ha permitido, igual es que fallan los mecanismos. Pero el polígono es mucho más que lo que sale en prensa. El polígono ha sobrevivido al desmantelamiento industrial, tiene 10.500 puestos de trabajo y 1.100 empresas. El
algunas de ellas de ámbito global. El polígono es un espacio estratégico para la recuperación del empleo avanzado y de la incorporación de la actividad económica a la ciudad que se perdió hace años. Y ahí habría que hacer una pregunta que nos hacemos los vecinos. ¿Quién se apropia de las rentas de localización del sur? ¿La logística o la ciudad? Porque a nosotros nos están lloviendo la almacenización del sur. 7 licencias para logística en Villaverde, que es como un cultivo de esto de Almería, de lo plástico. Es un monocultivo que no crea empleo, que vandaliza el territorio, ocupa mucho suelo y genera congestión. Y esa decisión de especialización funcional en algo así, que no interesa para nada en ese territorio y que no es parte de la solución, sino que incrementa el problema, ¿dónde se ha tomado esa decisión? ¿Por qué se está dando esa licencia? ¿Por qué? O sea, quiero decir que vamos a poner un poco las cosas en su lugar, también desde la visión pegada al territorio. Respecto a la nave, sí, la nave conseguimos los vecinos, nosotros no teníamos esto de BIC ni nada, los vecinos conseguimos que no se tirara. La primera intención era vamos a tirarla y la hacemos piso. Lo pusimos delante, se paró, no sabíamos, no se podía demostrar casi que era Eduardo Torroja, finalmente sí que lo es. Pero hemos conseguido que esté ahí, que sea un símbolo, es un emblema del Villaverde industrial, pero lo que no hemos conseguido es que tenga la utilidad social que podría tener un espacio de esas características, porque no hay una gestión pública de ello. Y aunque nosotros, yo pertenezco a la plataforma Nave Teacher, estamos allí, trabajamos allí, nos reunimos allí, hacemos allí nuestros programas, pero creo que eso tendría que haberse cuidado más por parte del ayuntamiento, entonces, de Manuela Carmena, que fue el que lo privatizó. Y dicho lo cual, o lo externalizó, perdón, dicho lo cual, voy a dar la palabra a Ángel González, de la Asociación de Vecinos La Unión de Fuencarral. Buenas tardes. Sí, claro. Bueno, buenas tardes y gracias por la invitación a este debate. La asociación a la que represento, la Unión de Fuencarral, estamos prácticamente a 200 metros de lo que es la fábrica Clesa y forma parte de los vecinos de la historia de los vecinos, porque todos hemos vivido, yo he nacido allí, con lo cual son 62 años viendo la fábrica, por cuestiones de trabajo. Mi padre trabajó para la fábrica, no en la fábrica, pero sí para la fábrica, la conocía muy bien por dentro. Yo la he podido ver incluso después, ahora hace un año y medio, y la verdad es que se me saltaban las lágrimas, que como está aquello. Y os voy a contar, por si no lo tenéis localizado, lo que es el pueblo de Fuencarral y sus poblados. Begoña, poblado Saribé, poblado A, poblado Dirigido y Santa Ana. Somos, nosotros lo denominamos el sur del norte. Somos la parte más antigua del distrito, junto con el barrio de Pilar y Peñagrande, pero ellos tienen, bueno, pues tienen algunas cosas más cercanas. Nosotros no tenemos nada más que un viejo centro cultural en el antiguo ayuntamiento que de una capacidad mínima, y ese es el único servicio municipal que tenemos, porque ya no tenemos biblioteca, tendríamos que cruzar la carretera de Colmenar para ir a la de la Comunidad de Madrid, no a la del ayuntamiento. No tenemos ningún espacio deportivo, nada más que las pistas abiertas que todos conocemos. Y cuando se nos comentó la posibilidad de que Clesa se hiciera pues, aquello del matadero del norte, la verdad es que nos ilusionamos y luego nos sentimos engañados, porque no era lo que nos vendieron en su momento, no es lo que al final hemos tenido. Hay un déficit, como decía Vicente, un déficit no solamente de suelo público, sino de instalaciones municipales o incluso autonómicas, pero son de zonas donde podamos desarrollarnos como personas. Las asociaciones tenemos poquitos espacios muy caros, muy pequeños, tenemos dificultades para poder hacer nuestras actividades, que son las del día a día pegados a los vecinos. Y Clesa lo veíamos como una posibilidad de tener una zona de esparcimiento, que nuestros jóvenes no se fueran del barrio porque por los fines de semana no tienen a dónde ir, porque los barrios están muertos.
Y al final, pues lo único que vamos a ver allí es seguramente muchas batas blancas. Nos hablaban de un 3 o un 4% que iba a ser de espacio cultural. Creemos que no va a ser así, eso se va a quedar ahí. Y nos van a crear un problema que ya existe ahora y que se va a aumentar, y es el de la movilidad. Si conocéis la zona, la carretera de Colmenar, a pesar de las obras que han hecho ahora en el nudo norte, está colapsada. Herrera Oria tiene colapsada todas las tardes, entre las 3 y las 7 de la tarde, está colapsada porque es incapaz de absorber el tráfico. Si lo van a meter allí unas torres con un montón de viviendas, que al final, no nos engañemos, van a ser viviendas, eso va a generar un tráfico enorme. Y no solamente afecta a lo que es Fuencarral, sino también a Begoña, que está muy cerca, el barrio de Begoña, que ya tiene el problema porque tiene La Paz enfrente, ya tiene problemas graves, y el Ramón y Cajal, que lo tiene abajo, pues se le va a sumar este espacio. Y al final, pues los vecinos, aquí lo que vemos es que va a haber algo, pero que no vamos a beneficiarnos en nada. Y sin embargo, es un sitio que es lo que comentabais, entras allí, allí puedes ver que se podrían poner incluso una piscina cubierta porque no hay, un teatro para hacer actividades grande que pudiera, pero hay entidades que tienen grupos de teatro, hay muchos grupos de música, locales de ensayo, en fin, sería un sitio donde realmente sería ese matadero del norte que se nos vendió en su momento, pero que al final se ha quedado en nada. Y por ahora, pues yo creo que un poco más os puedo contar, es la experiencia de los que estamos allí día a día. Muchas gracias. A continuación, en nombre del Parque Móvil, tiene la palabra Miguel Rodríguez. Hola, buenas tardes. Bueno, yo puedo informar un poco de lo que está haciendo la Asociación del Parque Móvil. Estamos, por un lado, trabajando en los temas legales. En 2018 solicitamos la declaración de BIR, que no ha sido contestada de ninguna manera. Hicimos gestiones ante el Ayuntamiento en la anterior legislatura, parece que iba bien, pero llegó lo nuevo y nos dijeron que no, sobre todo respecto, planteamos formalmente, incluso desde el foro local, que se catalogase, se protegiese con nivel 2 estructural, y nos dijeron que no, como habíamos solicitado bien de interés cultural, pues que cuando se resolviese eso, pues ya se abordaría. Posteriormente, Madrid Ciudadanía y Patrimonio planteó formalmente la inclusión en la revisión que se ha hecho ahora actualmente del catálogo de elementos protegidos, y contestaron algo absolutamente sorprendente, y es que la revisión era exclusivamente para nuevos elementos que no hubieran sido contemplados de ninguna manera en el catálogo existente. Como el Parque Móvil tenía la protección 3 parcial sobre la fachada y la rampa, pues quedaba excluida de esta revisión, lo cual es un argumento absolutamente absurdo. Hemos hecho alegaciones sobre eso y vamos a pelearlo judicialmente, vamos hasta donde se pueda, y unido a ello cuestionaremos el APR 0705, que no tiene ninguna justificación. El trabajo principal que tenemos que hacer es tratar de difundir la existencia del Parque Móvil, porque efectivamente es muy desconocido, no tiene acceso posible ninguno para nadie. Están pertrechados en que es una instalación de seguridad o así militar. Y entonces, claro, el problema que hay es que no hay un movimiento ciudadano que exija la reutilización eficiente del Parque Móvil, porque el Parque Móvil sigue estando infrautilizado, muy infrautilizado. Las naves de talleres, que tienen 13.000 metros cuadrados, que son magníficas arquitectónicamente, tienen 16 empleados según la memoria del Parque Móvil, cuando allí había cientos, es decir, está literalmente vacío. Y los garajes, que son 45.000 metros cuadrados, pues algo de lo mismo. Eso sí, ya son sostenibles, se han puesto electrónicos, se han puesto 60 puestos, porque antes eran cosas los coches que tienen, que son muchos menos de los que tenían, evidentemente, necesitan para ser mínimamente ecológicos, ¿no? Entonces, bueno, el Parque Móvil sería
nosotros queremos impulsar el debate ciudadano sobre los usos. Nos gustaría que los usos productivos que tengan relación con su historia industrial tuvieran una gran cabida, pero también cambien equipamientos. Recordad que son 76.000 metros cuadrados en perfecto estado de uso. 76.000 metros cuadrados, o sea, no es ninguna broma, ¿no? Por eso, la zona de oficinas también está infrautilizada, va a haber como 200 y pico empleados, o sea, o menos, y sí, tienen 600 conductores, pero claro, para los garajes que siguen usando. Pero son 45.000 metros de garajes, 13.000 metros de las naves de talleres, más toda la zona de oficinas, donde sería posible equipamientos, usos productivos y conservar la memoria histórica, claro, del centro. Y bueno, pero la verdad es que somos bastante limitados en el trabajo que vamos desplegando. Bueno, pues hay también otra palabra pedida que estaba en fila cero. Joaquín Jiménez, del Foro Ciudadano de Fuencarral del Paz. Gracias. Después de lo que se ha dicho, poco más. Sí quería sacar en torno a lo que del poblado dirigido una cita que he encontrado en el libro de la España Fea, que muchos conoceréis, donde Andrés Rubio, el autor, menciona la opinión que tenía José Manuel Ballester, el Nacional de Fotografía 2010, y cuya familia proviene del poblado dirigido, donde mencionaba dos frases. Profanación de la dignidad de un barrio, lo que se está haciendo con el poblado dirigido es fuerte, profanación de la dignidad de un barrio, y operación lamentable de degradación. Esto para que os hagáis idea. Bueno, yo colaboro con el Foro Ciudadano de Fuencarral del Pardo, que se creó al extinguirse las mesas sectoriales de los antiguos foros, en un distrito donde a nosotros el objetivo, y lo habéis mencionado uno que otro, es fomentar, impulsar, facilitar que los vecinos se muevan, porque sabemos que si los vecinos se mueven, pues hay algún éxito, posibilidad de éxito. Tenemos la experiencia de Chamberí, y estamos tanto Chamberí como nosotros en uno de los distritos en que la participación está más castigada. Compartimos un concejal muy especial, donde, bueno, ¿para qué seguir? Entonces, claro, ¿qué encontramos ahí? No solo es el poblado dirigido, y os podéis hacer idea de que con estas menciones, ¿no?, que os he dado, es la oportunidad perdida. Ahí hay una línea de ferrocarril de cercanías que divide totalmente lo que es Begoña, de lo que es Fuencarral, Valverde. Pensábamos que al haber cierto tipo de pelotazo, algún tipo de compensación tocaría allí al distrito, a aquella zona del distrito, pero no, ahí es una simple pasarela que da vergüenza ver cómo trata el proyecto de la estación. Y eso sigue esa estación de Ramón y Cajal sin ningún tipo de actuación. Y luego también, sobre todo, cómo se cede la gestión pública por 70 años. Ninguna me ha nombrado la cifra, son 70 años. Porque a veces colaborar en público-privado pues tiene resultados. Hace unos meses organizamos una semana o una quincena cultural desde el foro y trajimos gente de Barcelona para que nos contase alguna experiencia buena de Barcelona. Y nos contaba la experiencia de Palo Alto, que alguna la conocéis en el Poblenou. O sea, que se puede colaborar entre lo público y lo privado. Probablemente los públicos necesitamos la colaboración privada, pero exigente, no degradante. Y ahí queda eso, y pierdo todo control durante 70 años. Porque las carencias ya las habéis nombrado todos. Y hay muchas más en aquel distrito. Es una falta de equipamiento, un distrito inmenso. Bueno, las piscinas, hay mucha piscina, claro. En los pagos, claro, cada uno tiene su piscina. Pero la piscina pública, por antonomasia, que es la del barrio del Pilar, ha estado todo este verano pasado cerrada, y no ha sido la única de Madrid. Bueno, claro.
Ahora vuelvo a tocar el mismo tema, gracias a la FRAM, porque la plataforma de defensa de Clesa, Vicente y el equipo, y estáis jugando un papel animador fundamental, pero los vecinos de verdad tenemos que recuperar un poco un impulso de que, mira, vamos a fijarnos en Chamberí. A veces, si te lo curras, o si no te lo curras, maná. Muchas gracias, Juan. Bueno, pues una vez finalizada esta parte del debate, yo sacaría dos conclusiones también porque me han llamado la atención. Una de las cosas que se han señalado es cómo se blanquea el espolio. Se le viste de verde, se le pone una cosita, una hierbita por el lado, pero es un espolio. Y la otra cosa que me sacaría es cuando alguien decía, van a hacer viviendas. Bueno, en cualquier caso, lo que van a hacer siempre, cuál es su intención, es hacer negocio. Y eso es motivo para que ahora empecemos el debate y veamos cómo cogemos impulso y cómo somos capaces de unir lo que otros saben separar para darnos respuestas comunes a la situación que sufre la ciudad de Madrid y que padecemos todos y cada uno de los ciudadanos que en ella vivimos. Cuando queráis, empezáis a pedir palabra. Eduardo. Yo voy a cambiar un poco el enfoque del tema, voy a partir más de un discurso político que no de un discurso puramente disciplinar, urbanístico, arquitectónico. Me parece que todas estas reflexiones que hacemos las encuadramos en un principio, en un empaque, en un marco político o nos perdemos. Primero, un punto de partida esencial. La ciudad es un artefacto, es una construcción que tiene un valor gracias al esfuerzo de cientos de años de efectos últimos de la ciudadanía española, de la ciudad madrileña. Entonces, realmente, ese valor tenía unas rentas apetecibles por mucha gente, pero también muy útiles para la sociedad que las ha creado. Segundo tema, hay un principio en este momento, yo creo que es prioritario en momentos de crisis, de expectativas no muy principio, incluso culturalmente, que antes de expandir la ciudad hay un tajo importante que es hacer ciudad en la ciudad y con la ciudad. Es decir, aprovechar todas aquellas oportunidades que la ciudad existente ya ofrece para rehacer la ciudad, pero también porque la ciudad del mañana vamos a hacer el Madrid hoy y verá, peor o mejor según hagamos hoy. Según será peor o mejor en función de lo que hagamos bien o mal en este momento. No hay un futuro predecible. Simplemente lo fabricamos día a día según lo que decidamos en cada momento. Tercero, yo creo que en estas oportunidades de la ciudad hay una cosa mucho más visible, más a corto plazo, utilizable, que son los vacíos. ¿Qué considero yo vacíos? Son esos artefactos, suelos, infraestructuras, edificios que han dejado de tener una actividad, por razones que sean, ambiental, funcional, económica, y estos vacíos se ofrecen como una gran oportunidad para poder precisamente en ellos y con ellos rehacer y compensar todos los déficits que la ciudad tiene e incluso, digamos, las aspiraciones que los ciudadanos tienen. Pues yo creo que no solo hay que dar respuesta a las demandas, a las necesidades, sino también a las aspiraciones de los ciudadanos. Y yo creo que en este sentido, estos huecos, estos vacíos que se van quedando en la ciudad, empecemos por empresas privados, por campamentos públicos, empecemos por donde queramos, públicos o privados, son la ocasión más directa que tenemos para darle esa respuesta y para mejorar la ciudad. Por lo tanto, digamos, yo creo que esto debe considerarse como un bien común que no puede ser privatizado en ningún momento. La privatización de la ciudad es el fin de la ciudad, es la conducción a la selva puramente como negocio inmobiliario y financiero sobre todo. En este caso, yo creo que antes de cualquier decisión
procedimiento, relleno, veamos Clesa, veamos los suelos que han sido desafectados del ferrocarril en Delicias, como el autovía Vieto. Veamos esos suelos y antes de, por ejemplo, pensar qué capacidad de acogida tienen esos suelos manteniendo sus características. En un caso arquitectónico se ve que Clesa tiene una gran capacidad de acogida y lo que importa es que esa acogida no pueda anular el valor arquitectónico del propio edificio. Hay un doble patrimonio espacial y un doble patrimonio cultural o arquitectónico. Segundo, yo creo que hay que hacer el ayuntamiento, en primer lugar, tiene que pensar de esas múltiples aspiraciones y demandas y necesidades, e incluyo la vivienda pública en alquiler, incluyo las demandas de nuevos centros industriales dentro de la ciudad, incluyo la verdad de nuevas oficinas, incluyo la verdad de nuevos equipamientos. ¿Qué lista de espera tiene el ayuntamiento y qué oportunidad ofrecen estos vacíos para aprovecharlos y colocarlos ahí? A partir de ahí podrá decirse ya cómo se hace, pero sin esa previa pregunta. Aquí tenemos una oportunidad, aquí tenemos un vacío que se nos ofrece como oportunidad para albergar. ¿Qué albergar? Primero, para satisfacer las necesidades ya fijadas y ya presentes, como ha dicho el gran listado que ha hecho Vicente, ya están presentes para la ciudad que tiene Madrid, pero también están presentes, o hay que descubrir las aspiraciones que también tienen, para, por ejemplo, la planteado la Canal, lo conozco bastante bien desde hace muchísimos años, porque participé en la construcción del poblado dirigido, o sea que yo lo conozco muy bien. Pero es cierto, yo creo que este es el esquema obligatorio. Si no hay esa pregunta, esa doble pregunta, ¿qué ofrece este vacío? ¿Qué necesidades están acumuladas en lista de espera? ¿Y qué de esas necesidades tienen cabida en este vacío? A partir de ahí, el ayuntamiento tiene que plantearse, si ha privado o público, cuál es la prioridad. Y sin eso nos equivocaremos. Luego vendrá el buen Tomás Alecto, la Catón y Basal, ojalá hubiese cientos de Catón y Basal en el mundo actual de la arquitectura mundial. Pero eso está después. Lo primero para mí es una defensa pública, a rajatabla de la publicidad, del concepto de bien común que tiene la ciudad y de la lucha acre contra la privatización de la ciudad. Por ello, quiero sin eso. Y en eso estamos muy bien. En eso no solo es un ayuntamiento. Bueno, aquí también son de ayuntamiento, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de tal, con su patrimonio, que es patrimonio público, que es suelo público, puertos, el suelo. Alguien ha hablado precisamente de las áreas logísticas, también el valor de localización de la ciudad, que la ha generado la propia ciudad y los esfuerzos de la propia ciudad. Y ese es el valor de la localización, hay que ver cuáles son las actividades que mejor pueden adaptarse a ese suelo y menos perturbar el entorno. Estos son los temas fundamentales para mí antes de hablar de problemas de metros cuadrados, de metros cuadrados. Eso vendrá después. La primera decisión es ¿para qué sirve? Si no luchamos contra esto, la ciudad pues, no tendremos remedio y yo no me siento compensado en mi profesión, sino uno mi profesión a una batalla por el mantenimiento de este potencial que tiene la ciudad que vivo y demás. Buenas tardes. Yo quería hacer un planteamiento acerca de la escasa calidad democrática que tienen nuestras instituciones, porque me pregunto por qué la ciudadanía tiene que estar continuamente batallando contra sus propios administradores, en la mayoría de los casos por cumplir la normativa que ya existe. Es decir, vemos que luego lo que se hace es cambiar la normativa porque la normativa no les permite llegar a ese punto de especulación o de digamos, de privatizar espacios públicos o enajenar bienes públicos, como puede ser el caso de TPA o las cocheras en Chamberí o el campo de golf, que era un espacio sobre el depósito. Finalmente la vecindad de Chamberí consiguió revertir, ¿no? Pero es que nos pasamos la vida luchando contra la administración. Esto me parece un punto que hay que poner muy claro. Es decir, un gobierno municipal o autonómico no es democrático si no está atendiendo a lo que pide la ciudadanía.
O sea, no hace falta que vayamos a los tribunales para ser escuchados. Esto es lo que haría falta, porque simplemente cuando ya hay una normativa, cuando por ejemplo España tiene firmado el convenio de Faro respecto a la participación de la ciudadanía en definir lo que es el patrimonio cultural y que el patrimonio tiene una indudable parte de apropiación activa de grupos de gente, no hace falta que sean mayoritarios. Luego, por otro lado, la Constitución española, el artículo 46, que habla del patrimonio cultural, que dice que las autoridades tienen que mantener, conservar y enriquecer el patrimonio cultural. Y yo siempre me quedo con eso de enriquecer. Enriquecer no es quedarse con lo que hay, es que esto vaya creciendo, es que el concepto incorpore nuevas cosas. Y sobre todo cuando vemos que nuestro país va retrasado. O sea, me refiero a nuestro país, a las administraciones, respecto a conceptos como patrimonio inmaterial, patrimonio industrial, respecto a arqueología contemporánea, arqueología del conflicto, ¿no? Respecto a la memoria histórica, que bueno, se van dando pasos, pero siempre la administración va muy por detrás de las líneas de investigación, digamos, de la gente que defiende o que se interesa por esos temas. Entonces digo, si tenemos una normativa aplicable, a mí también me hace gracia cuando toda esta especie de formación respecto a la interpretación de lo que es el plan general en cuanto a lo que supone la protección ambiental de los edificios. La protección de los ambientales es equivalente a no está protegido y se puede derribar, basta con que lo autorice la comisión de patrimonio. Pero es que olvidan que hay unas fichas especiales dentro del plan general donde los edificios con protección ambiental tienen también un colorcito que indica una leyenda que pone elementos de restauración obligatoria, que suele estar en las fichas con los que son ambientales, en las fichas especiales suele ser la fachada, incluso a veces llega a dibujar la caja de escaleras, etcétera, etcétera. No se pueden derribar, son elementos de conservación obligatoria. Protección ambiental tiene que ser protección, si lo puedes tirar no es ninguna protección. Entonces, bueno, pues vemos cómo hay un abuso sistemático, por parte de la administración hacia los ciudadanos. Y vemos que, claro, durante los años en que la reconversión del cinturón industrial, es decir, años 80, 90, pues iban fagocitando la zona de, no sé, Méndez Álvaro, Tetuán, todo donde había habido industrias y tal, quedando elementos muy sueltos, como eran las cocheras de 4 caminos porque era de metro, o las de ventas, o el parque móvil porque es del Estado, es decir, que solo aquellos elementos que eran instalaciones públicas habían sobrevivido a esa destrucción del cinturón industrial. Y ahora que ya está colmatado todo eso de viviendas, todavía se sigue exprimiendo más la vaca y ya privatizar aquellos bienes públicos que han quedado obsoletos en su función. Bueno, pues si ha quedado obsoleto en su función, que siga siendo público, que se le dé otra función, pero que ésta sea pública, que venga a sufragar los lastres, las carencias que tiene la ciudad de Madrid y sobre todo, porque muchas veces nos acusan desde fuera, quizá con toda la razón del mundo, de que somos la capital y nos creemos el centro del mundo, pero es que la mayor parte de los edificios públicos son de administración del Estado y luego no tenemos espacios vecinales, o sea, en ese sentido creo que tenemos un déficit muy grande y que encima luego se jacten de expulsar de espacios como la Casa de Cultura de Chamberí o que intentaran entrar en la casa del cura ilegalmente cambiando la cerradura con un allanamiento de morada total. O sea, es decir, que es que realmente son, o sea, es un comportamiento casi criminal, mafioso el del Ayuntamiento de Madrid, el de la comunidad. Entonces, bueno, pues lo siento haber sido tan ácido con todo esto, pero es que necesitaba soltarlo. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por esta puesta en escena de la situación que tenemos. Bueno, yo como aquí no se ha citado en ningún momento el mercado de frutas y verduras de Legazpi, está aquí Eduardo, que lo conocía muy bien y que nos ha apoyado mucho. Yo voy a salir un poco voy a tocar este tema, que ha sido una lucha durante muchos años de un grupo de vecinos y que al final ha sido destruida toda aquella ilusión y todo aquello que pusimos en ese patrimonio que era el mercado, que han llegado, o sea, un poco enlazo con lo que se ha dicho, o sea, es que es
de juzgado de guardia, vamos, todo lo que ha pasado a lo largo de los años. Entonces, después de esas cesiones que se hacen del patrimonio público, que se hacen cesiones de 70 años, cuando interesan, resulta que tuvimos una... Yo pertenezco a EVA, el Espacio Vecinal de Arganzuela. Entonces, os lo digo para que tengáis una referencia de dónde estoy situada. Eduardo Magana también dice que él también, ¿no? Y la verdad que fue una lucha por conseguir ese espacio, pero el mercado para que fuera de la ciudad, ya no solo el espacio que nos dieron a EVA, que era un ala, que tenía 1000 metros cuadrados, o sea, sino que pertenecía a la ciudad de Madrid. Y estuvimos peleando durante muchos años, muchos años. Al final conseguimos con el gobierno de Manuela tener una cesión de 4 años, o sea que a los 4 años viene otro gobierno y bueno, pues ya se preveía que si venía otro gobierno municipal nos lo iban a quitar y nos lo quitaron. Y se pasaron por el forro todo y además de protegieron las dos salas que tienen para hacer lo que les dé la gana. Y ahora mismo, yo no sé si sabéis en la situación en la que está el mercado, pero es que están destruyendo todo el patrimonio, todo lo están destruyendo. O sea, esto que estaba protegido, la estructura que tenía y tal, lo están destruyendo. Entonces, ¿cómo? Yo no sé, hablabas del vacío, ¿no? Tú, Eduardo. Y yo digo, me planteo, o sea, tenemos vacíos, pero vacíos personales, en la lucha frente a lo que nos están robando, lo que nos están quitando. Y la verdad que llega un momento, como ha pasado, por ejemplo, en el espacio vecinal, sigue, hay gente que está animada ahí sin espacio. Pero bueno, es una lucha que se tiene para ver qué pasa, qué patrimonio también pueden devolver a los vecinos otra vez. Pero hay como una parte de estas que a nivel individual y a nivel colectivo nos estamos desinflando, o sea, que nos están machacando por todos los sitios. Entonces, por favor, desde todos los ámbitos, esto habría que darle un empuje a que esto no ocurra. O sea, que los vecinos tenemos fuerza, pero hay veces que la perdemos. Después de muchos años, pues decaemos, ¿no? Y sí que es verdad que hay que llevarlo a los tribunales, pero lo llevamos a los tribunales. En los tribunales, fíjate lo que nos dijeron, que no nos pertenecía, que no... O sea, que claro que lo hemos llevado a los tribunales. Entonces, bueno, yo quería poner este testimonio para que constase aquí que, como no se ha citado, me llama mucho la atención, la verdad, que un edificio como el mercado no se citase. Para simbolizar lo que supone este concepto de patrimonio, cuando EVA, fundamentalmente, algunos arquitectos de Chile, quisimos defender el patrimonio del mercado didáctico como patrimonio en todos sentidos, arquitectónico, espacial, nacional, en todos los sentidos. Tuvimos que batallar ya en el ayuntamiento de Manuela Carmena y de argumentar que la negociación de toda la restauración, de todo el mantenimiento, de la revitalización, y yo quiero sustituir la palabra rehabilitación por reutilización del patrimonio. Asentemos la cabeza, reutilizar el patrimonio, no solo rehabilitarlo. Para reutilizar el patrimonio ese, ¿cuál era el interlocutor del ayuntamiento de Manuela Carmena? Eso estaba en patrimonio inmobiliario, en la hacienda. Se negaron a tener relación con la Consejería de Cultura, ni siquiera con la de urbanismo, porque los urbanismos dejamos de tener en aquel momento. Pero en fin, aquello lo llevaban ya conceptualmente, indica cuál es el valor que se da a la palabra patrimonio. Patrimonio es un negocio, es un bien para negociar, y eso se veía en la organización propia de la administración de Manuela Carmena. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí esta situación que tenemos actualmente, que lo hemos comentado otro día en la plataforma por el derecho a la ciudad, me recuerda mucho a la época de la señora anterior, a Botella. Vamos a nombrar a Botella. Entonces, Botella se llenó Madrid todo de planes especiales. Teníamos en todos los barrios un plan especial. Y surgió, ella sacó el avance y surgió la plataforma de no al plan general de Ana Botella. Y ahí
fue un momento muy bueno, yo creo que de los vecinos, porque nos juntamos todos contra el no al plan general de Ana Botella. Y yo creo que ahora mismo tenemos una situación parecida, yo creo que peor, porque este ayuntamiento, como ha dicho Álvaro, es insufrible y va contra los vecinos. Yo me siento a veces que me ataca a mí el ayuntamiento. Esto porque todos los días aquí, gracias a Alberto Tellería, que nos manda un montón de correos y nos cuenta cómo está la situación de Madrid, y cada día aparece un caso que parece que supera al anterior, parece que es imposible que supere, pero al día siguiente aparece otro y otro y otro y todos los días. O sea, que los vecinos estamos todos atacados y nos sentimos tristes. Yo verdaderamente he tenido un momento de bajón, y yo creo, he hablado con mucha gente del barrio y sí, ¿no? Bueno, aparte que nos han quitado, como tú dices, nosotros nos quitaron la Casa de la Cultura, que fue porque además fueron a por nosotros, porque Eva y la Casa de Cultura funcionaba y los dejábamos en ridículo. Eso fue lo que les pasó al ayuntamiento y fueron directamente. Pero bueno, yo ahora voy a lo positivo. Creo que tenemos que ir a lo positivo, y yo creo que la plataforma que tiene Ecologistas, la FRAN y todo un montón de asociaciones que estamos en ellas, yo creo que es el momento de participar en esa plataforma que se llama Por el Derecho a la Ciudad, que tiene un nombre precioso, Por el Derecho a la Ciudad, porque los vecinos tenemos derecho a la ciudad y a decir lo que queremos hacer, no como lo han hecho, por ejemplo, el otro día al jardín donde empezó Madrid Ciudad de Patrimonio, que de pronto han empezado a hacer las obras ahí y sin contarnos con los vecinos están haciendo ahí lo que les da la gana, y así hacen en todo. Entonces yo sí que os animo a, por favor, en positivo, vamos a juntarnos en la plataforma Por el Derecho a la Ciudad, que tiene una concentración el día 1 de diciembre en la puerta del ayuntamiento. Entonces, todo el que quiera decir al ayuntamiento que no está de acuerdo con lo que está haciendo, pues yo creo que sería una buena fecha que nos viéramos todos ahí, en positivo. Hay que ir en positivo, porque si no nos hundimos. Bueno, siguiendo lo que dice Chiqui, lo que os iba a anunciar, que ya lo ha dicho ella, es que desde la Plataforma por el Derecho a la Ciudad, en la última reunión que tuvimos la semana pasada, visto cómo está Madrid ahora mismo, que es uno tras de otro atropellos, creemos que es necesario manifestar nuestro malestar al ayuntamiento. Como el movimiento ciudadano estamos como estamos, entonces estamos viendo el desánimo, lo que cuesta hacer una concentración, etc., estábamos pensando que es un buen momento de manifestar nuestro desacuerdo y nuestras reivindicaciones. Para el día 1 de diciembre a las 6 de la tarde estamos planteándolo, mandaremos la comunicación y la convocatoria exacta, porque primero hay que saber si para ese día podemos, etcétera, etcétera, con la idea de hacer una demostración conjunta y participada, es decir, que cada uno vaya con sus reivindicaciones y con su pancarta, es decir, que haya una concentración en la puerta del ayuntamiento para demostrar nuestro malestar. Como algo de empezar a ver de que todos estos atropellos y manifestarlos, es decir, nuestro real desacuerdo y que la ciudad no la están, vamos, que la vida cotidiana cada vez se nos es más difícil, más dificultosa en todos los sentidos. Es decir, que Madrid es un continuo atropello y nuestra vida es un atropello de nuestra vida cotidiana. Entonces, os animamos y os mandaremos una comunicación por todos los medios, a través del Cuidado Solar, la plataforma, por las diferentes asociaciones, cuando esté cerrada esa convocatoria, y con el ánimo de que todo el mundo vayamos y empecemos, porque tenemos unas elecciones en mayo, y entonces, pues si nos animamos, como hicimos en su momento, contra el plan general, no a este plan general, con Ana Botella, que sí conseguimos generar, digamos, una movilización, y además venían las elecciones y montamos el pacto contra la especulación urbanística, etcétera, etcétera, pues a lo mejor ahora es el momento también un poco de recordar todas las pequeñas fuerzas que tenemos. Serán pequeñas, pero algo de fuerza nos queda, y a lo mejor sí que de cara a mayo podemos tener algo que realmente podamos presentar y podamos defender. Eso por un lado, que esto es de ánimo, lo que os digo. Y la otra, en cuanto a patrimonio, lo que sí os quiero comentar que es que el patrimonio edificado y el patrimonio de suelo vacío, pero que es de la ciudadanía, nos lo están quitando, pero es que el patrimonio futuro
futuro también. Desde Ecologistas en Acción nos miramos los planes especiales que salen todos los meses en formación. Suelen salir unos 5, o 4, o 3, depende, pero siempre tenemos algo. La mayoría son operaciones de transformación urbanística, a las que hacemos alegaciones cuando podemos y nos da tiempo, porque hay veces que no llegamos a todas, es imposible llegar. ¿Qué nos encontramos? Que son operaciones de transformación urbanística que son horribles, porque la mayoría de ellas es pasar de un uso residencial a terciario, con incremento de edificabilidades, con buena accesibilidad. Bueno, os podemos ir contando una tras de otra. Por ejemplo, la del Corte Inglés, de Méndez Álvaro. Es que el Corte Inglés, además, la de Méndez Álvaro, las dotaciones que las deja en bajo rasantes. O sea, que es que yo ya pensar que un ayuntamiento de Madrid deja las dotaciones bajo rasante, es decir, ya es que no sabemos ni qué pensar ni cómo alegar. Eso por un lado cuando dejan dotaciones, pero cuando no dejan dotaciones, que a lo mejor hablando de las necesidades de equipamientos, todos estos planes especiales, cuando hay que ceder 200 metros, 300 metros, que serían pequeños locales diseminados por toda la ciudad, que pueden servir perfectamente para cubrir necesidades de los barrios, vender de lo que sea, pero que son equipamientos que nos corresponden, se monetarizan, es decir, desaparecen. Entonces, es decir, el futuro de los equipamientos en Madrid, el futuro de esas pequeñas sesiones, ya no estoy hablando de los planes parciales, que te tocan los 12 metros por no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Y ahora mismo planes parciales donde se están haciendo. Bueno, los desarrollos urbanísticos y el futuro de los que están haciendo de Chamartín, etc. Además, pero es que lo que son las intervenciones en el construido de la ciudad vienen a través de planes especiales. Y los planes especiales no dejan nada. Arrasan y no dejan suelo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta también porque estamos hablando de lo construido, pero no tenemos idea de lo que arrasan de cara al futuro. Es una parte a tener en cuenta. Bueno, esta es la parte fea, pero bueno, que lo tengamos en cuenta y que a ver si podemos hacer todos una buena concentración el día 1 del ayuntamiento. ¿Vale? Gracias. Gracias. Yo una cosa muy breve, volviendo al patrimonio industrial, y es relativo a la memoria, ¿no? El patrimonio industrial también representa la memoria de esta ciudad. Es gracioso porque ahora la gente joven se piensa que esta ciudad siempre ha sido una ciudad de funcionarios y turistas. Y claro, yo como he nacido en esta ciudad, sé que era una ciudad donde había obreros, había muchos obreros. Y había tantos obreros que el movimiento obrero de Madrid fue un movimiento, digamos, muy importante, ¿no?, en la caída de la dictadura. El movimiento obrero de Madrid fue, como tantos otros movimientos obreros en las ciudades industriales de este país, uno de los factores, o quizá el factor determinante, ¿no?, en la llegada de la democracia a este país. Y esa memoria se pierde también cuando se pierden los edificios industriales, porque bueno, ya sabemos que estamos en una ciudad especialmente memoricida, ¿no?, es una ciudad que tiene por sistema o por ideología o por estrategia destruir la memoria, ¿no?, en todos sus aspectos. Y quizá a veces se nos olvida, cuando hablamos de patrimonio industrial, hablamos mucho de los edificios, pero esos edificios tienen un contenido, han tenido una vida, han pasado cosas dentro de esos edificios. Entonces esta ciudad debería también a veces acordarse de preservar su memoria. La memoria del movimiento obrero es importante, ¿no? Y la pérdida del tejido industrial también supone que la gente no sabe, mucha gente no sabe que está en una ciudad donde había un movimiento obrero del metal, de la construcción, del textil, de las artes gráficas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que eso también es interesante cuando hablamos del patrimonio industrial, porque esto es parte del patrimonio. Si no hay ninguna otra palabra, creo que hay una, y ya que la mesa conteste, damos el acto de Había olvidado un concepto que también quería aportar, que era el tema de la justicia, de los jueces que no tienen formación
y los fiscales que no entran al trapo para aplicar esto que he dicho antes sobre la normativa, que hay normativa existente, pero los jueces no tienen ninguna formación específica en temas de patrimonio, y eso también lo vemos a la hora de llevar estas cuestiones a juicio. Muchas veces se han ganado recursos contra planeamiento por defectos formales, pero pocas veces se asume la parte de razones de peso que se tienen, y en ello va mucho el que los jueces, que la judicatura no tenga conocimientos específicos sobre el tema, y luego, por ejemplo, que la Fiscalía o el Ministerio de Cultura no hayan visto expolio en muchos de los casos que hemos denunciado, como cuando se denunció Canalejas, cuando se denunció la destrucción del frontón central en la Plaza del Carmen, o las cocheras de Cuatro Caminos. Siempre ha habido la callada por respuesta, y también es indignante que cuando se tiene razones y se argumenta, ni la administración conteste, ni los jueces vean lo que se está tratando de exponer, porque la razón está ahí, o sea, es algo objetivo y transmisible. Es una cosa que en Madrid Ciudadanía y Patrimonio nos cuesta mucho. Bueno, en realidad se ha hablado de tantas cosas. Yo estoy completamente de acuerdo con la exposición de Eduardo. Ojalá tuviéramos un ayuntamiento que se fijara en los ciudadanos. Yo es que muchas veces digo que venimos a estos sitios a hacer terapia, porque estamos todos en el mismo lado. Entonces, sí creo que debemos seguir, hay que seguir. Hay cosas que dan mucho miedo, por ejemplo, esas cesiones, esas ventas que hace el Ministerio de Defensa. Hay contenedores impresionantes que no sé yo qué pasará con ellos. O sea, han vendido campamento, han vendido el TPA, van a vender el parque móvil. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la farmacia esta militar impresionante que está en el sur de Madrid? ¿Eso qué va a pasar con ello? Es cosa que da miedo. Y, por ejemplo, las instalaciones militares de Princesa y de Mártires de Alcalá, me ha gustado mucho. Esta mañana he pasado por allí un cartelito del INTA. Bueno, pues era el INTA, es una cosa oficial, ahí están. En otra parte hay una universidad, me parece que es la de Lebrija o algo así. Pues bueno, mientras sea para usos públicos, ya, bueno, que hay que seguir, que no hay otra historia, y que bueno, que somos pocos, pero que aquí estamos y habrá que seguir. Ahora una pregunta siguiente. ¿Por qué los promotores privados descubren enseguida una oportunidad para la innovación marina y los concejales del ayuntamiento la descubren? Son tontos, los ciegos, no aprovechaban. Por ambas cosas, claro. ¿Y por qué, por ejemplo, bueno, es que no me quiero responder. ¿Por qué la declaración de los bienes de interés cultural es tan tendenciosa? ¿Por qué se está pidiendo que se declare la Casa Ballet y sin embargo se les llena la boca de decir estamos haciendo un catálogo genial? Y sin embargo lo que se ha pedido, lo que se ha ido a los tribunales, lo que se pide una y mil veces, no hacen ni caso. O sea, de verdad que es que estamos luchando, pero bueno, hay que seguir. Bueno, sí, yo simplemente hacer una alusión a la destrucción de la memoria histórica, ¿no? Antes tú citabas el patrimonio industrial, ¿no? Y cómo ese patrimonio desmantelado de maquinaria, desmantelado de los objetos, que lo contextualizaba perfectamente compatible con actividades fundamentales, pues rápidamente de un plumazo. Incluso la memoria del nombre. Citaba Concha, o lo comenta muchas veces, que la nave Goethe-Teacher es una nave. El Goethe-Teacher está ligado al asunto productivo, a esta especie de tradición productiva y obrera, realmente se cita la nave solamente. Pero todo esto viene de lejos. Yo me acuerdo cuando en su momento se planteó qué hacer con la cárcel de Carabanchel. Aquello, de repente, la memoria histórica, que la había detrás,
y muy importante, y muy importante, desapareció de repente. No, esto vamos a tirarlo. Es incómodo, es feo, nos recuerda muchas cosas que no queremos recordar, ¿no? Es decir, que es un tema que viene ya desde lejos y desde hace mucho tiempo. Bueno, la primera cuestión, lo del 1 de diciembre lo tendremos que hablar con la FRAU, que ese día tiene ya convocado otra cosa. Con lo cual lo tendremos que poner de acuerdo y no contraprogramarlo, ¿no? Luego, preguntaba, decía Eduardo, que hay que preguntarse para qué sirve. Tengo un vacío, ¿para qué sirve? Yo creo que en la mayoría de los vacíos de los que estamos hablando, la ciudadanía movilizada, la ciudadanía organizada, sí tiene opinión y sí tiene propuestas. No es que nos enfrentemos a un lienzo blanco y ahora hacemos una tormenta de ideas a ver qué trae. En la mayoría de los casos la gente que se ha movido, o la gente que se está moviendo, sí tiene cosas que decir. Porque la movilización, si vais por Madrid, el movimiento ciudadano, el movimiento vecinal se reconoce a veces en las derrotas, pero muchas veces también en la victoria. Cuando se habla de Clesa, si los vecinos de Fuencarral, sobre todo los vecinos que hablaban de Clesa, tienen propuestas. ¿Para qué sirve? Ya esos vecinos están contestando y por eso se mueven. No solo se mueven porque hay que proteger la obra se mueven sobre todo porque hay unas potencialidades que si sale lo que tú estás proponiendo, una de las potencialidades. Si sale la torre, si sale tal, entonces ya yo no voy a tener un centro de ancianos, yo ya no voy a tener el matadero del norte, yo ya no voy a tener una escuela infantil. Cuando la gente en un campamento plantea que no se haga la segunda fase de un enorme vacío, es que ya está proponiendo algo, está proponiendo unir mediante un corredor ecológico la casa de campo con el curso medio del Guadalajara. Y así podríamos, alternativa, pelea a pelea, ir mencionando lo que la ciudad, no la ciudad, que eso no existe. La ciudad no, la gente que se mueve está proponiendo. Yo creo que eso conduciría a otra reflexión que daría para una charla, una sesión completa, y es que la democracia desde abajo, la democracia participativa genera, produce aquello que planteaba alguien de la discusión creativa, la sociedad desde abajo, eso lo sabe gestionar. Yo creo que durante los 4 años del gobierno anterior la gente se fue saliendo de los cauces institucionales porque eran un corset, pero fueron demostrando en Eva, en Santa Marta, en la Casa del Cura, etcétera, en muchos sentidos, que hay ideas, que hay iniciativa, que hay talante, que hay formación. Y si me permitís, ahí yo diría una broma, solo es una broma un poco jodida, porque muchos lo estamos sufriendo ahora. Unos cedían los espacios a 4 años, otros los ceden a 75. Cuando se cedían a 4, se montaba la de Dios. Ahora se dan a 75 y, hombre, la respuesta es que no se lo dan a más porque la ley no lo permite, pues si no, lo daríamos a precio. Yo creo que la izquierda, y con todo los respetos, sin meter el dedo en ninguna llaga, pero la izquierda a veces tiene que perder algunos complejos y algunos miedos. Y lo dejo ahí. Y luego, lo de las operaciones
La ciudad está en este momento llena de eso, pero es un poco lo que planteaba al principio. Yo creo que la derecha ha pasado aquello de que la derecha quería que la huella urbana creciera y la izquierda era la de actuar sobre la ciudad existente. Es que en este momento la derecha sí está actuando sobre la ciudad existente, ¿vale? Y lo está haciendo vacío a vacío, público o privado, pero vacío a vacío. Son los vacíos intersticiales, aquello de que la ciudad crece como la mancha de aceite, voy dejando huecos, luego vuelvo, y eso ha ganado las rentas de localización, las rentas diferenciales del suelo, como se le quiera llamar. Es que la derecha en este momento está haciendo eso, y lo está haciendo además con el lenguaje de la izquierda. Habla de compacidad, habla de movilidad, habla de metabolismo urbano, habla de edificios sostenibles, etcétera, etcétera, etcétera. Luego la izquierda algo tendrá que hacer para reaccionar y que no le coman el discurso. Y luego, a lo que decía Álvaro de que nos cansamos y tal, yo creo que a veces hay un problema en el movimiento ciudadano y en el movimiento vecinal, que somos pocos, estamos en un momento de retroceso y esperamos demasiado de los jueces. Estarán más o menos preparados, pero es que en la medida en que no podemos poner en marcha movilizaciones potentes, esperamos que los jueces nos den la razón y nos salven. Estamos creando algo que llamaba hace tiempo un filósofo italiano la democracia de las togas. Y esto es un problema. Yo creo que habrá que insistir en la vía judicial. Por cierto, el Ayuntamiento de Madrid pierde buena parte de los procesos porque las cosas las hacen mal, por defecto de forma o por defecto de lo que sea, pero pierden un montón de cosas porque lo hacen mal. Pero sobre todo, nuestro esfuerzo tiene que estar en reconstruir o construir, ninguna de las dos palabras serían verdad, en mantener y potenciar el movimiento ciudadano, el movimiento vecinal. Y en ese sentido sí estoy en línea con lo que planteaba Chiqui. Construyamos plataformas en las que todos coincidamos, pero con la idea de que hay que seguir dando la batalla. Habrá tiempos mejores y tiempos peores. Yo ya tengo unos años, he visto tiempos mejores y he visto tiempos peores que los de ahora. Y habrá que seguir. Bueno, pues vamos a terminar. Daros las gracias por vuestra asistencia, por vuestra participación, y quisiera terminar con dos guiños, un guiño y una propuesta. Un guiño al sur, porque yo me pregunto, ¿por qué lo que al norte es un problema, al sur es una oportunidad? Véase, en la verbena de ocurrencias nos quieren llevar la ciudad, dicen, del sonido. Creemos que va a ser del ruido, porque es un fiestódromo que van a poner junto a la colonia Marconi. ¿Por qué lo que a un lado de la ciudad es una molestia, al sur es una oportunidad? Y ya termino con algo que podemos ir macerando, a ver si nos ocurre algo entre todos. ¿Os acordáis? Sería como un final de cine. ¿Os acordáis de la película de Agustín Gallani? Nadie hablará de nosotros cuando hemos muerto. Pues convendría que empezáramos a pensar que van a hablar de nosotros porque estamos vivos. Muchas gracias.